Hola e-growers, bienvenidos a Juicy Talks. Esta es una conversación de cannabis. Mi nombre es Zvezda Laurich y esta es una perspectiva sobre la emergente industria legal del cannabis en el mundo. Nos encontramos ahora con Pablo Facio, es emprendedor y empresario PYME, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, ARGECAN. Es una cámara empresaria creada con el objetivo de promover la investigación, el desarrollo y la expansión de la industria del cannabis en Argentina. Nosotros estamos muy felices de tenerte el día de hoy en Juicy Talk. Gracias, Pablo, bienvenido. Bueno, no, el honor es mío, te agradezco desde ya la invitación a participar. Vengo siguiendo de cerca el trabajo que vienen haciendo desde Juicy Fields desde hace un buen tiempo a la fecha. Así que nada, me alegro de estar en contacto y de saber de que tienen planes de llegar a nuestro país. Prontito nos vamos a ver en Argentina. Es muy importante hablar de la industria del cannabis en la actualidad, el desarrollo industrial, la importancia de una articulación inteligente entre el Estado y el sector privado, con regulaciones claras en un mercado que está creciendo, y en Argentina, ¿no? Y Argentina tiene esta enorme capacidad, así lo creemos. Nosotros queremos hablar contigo acerca de esto. Primero queremos saber un poco cómo empezaste a trabajar en la industria del cannabis. Bueno, a ver, yo por sobre todas las cosas soy un emprendedor nato. Hace más de 15 años que vengo emprendiendo en diversas ramas de actividad y una de las cosas que hice de los últimos años fue estar en el mercado de las bebidas. Y a raíz del tema del mercado de las bebidas, a mediados de la década pasada empezaron a aparecer algunos reportes internacionales de que los grandes conglomerados cerveceros estaban invirtiendo muy fuertemente en la industria del cannabis, sobre todo en compañías muy importantes como Canopy, a través de un grupo que se llama Constellation Brands. Y cuando yo empecé a leer sobre ese interés y esa intención que tenían estos mega grupos y corporaciones de meterse en la industria del cannabis, me llamó mucho la atención y me generó enorme curiosidad. Y ahí lentamente empecé a investigar de qué se trataba esto. Bueno, gracias a Dios, yo tengo la ocasión de viajar bastante Bueno. y eso me dio la posibilidad de empezar a viajar a algunas ferias o me echar algún viaje con una feria, con una exposición o con un congreso de cannabis. Y a partir de ahí me empecé a dar una clara idea de que había una gran oportunidad en este mercado, de que iba a ser una industria completamente disruptiva en el siglo XXI. Y ya pensando en nuestro país, dije, ¿cómo puede ser que Argentina, que es una potencia global en términos agrícolas, no va a tener acá una oportunidad de desempeñar un rol importante? Y bueno, y en función de eso, después acá en Argentina en el año 2017 se sancionó la primera normativa relacionada con el cannabis, que fue la ley de cannabis medicinal, que fue producto de la militancia, la lucha, de muchas asociaciones. Las madres que cultivan también forman parte de esta lucha, creo. Estás hablando de algo muy importante porque queremos ver esa evolución que tuvo la industria del cannabis en Argentina, el romper los estigmas, porque los latinoamericanos vivimos con ciertos paradigmas, empezamos a hablar de cannabis, tenemos miedo o preferimos no hablar, es algo prohibido, era hace muchos años atrás, ahora como que nos hemos puesto la bandera gracias a las diferentes organizaciones como tú mencionas. Cuéntanos un poquito acerca de esta evolución que ha tenido Argentina y de estas organizaciones que han apoyado y también tú has formado parte. Sí, bueno, a ver, como retomando lo que te decía, acá en Argentina hay una
hay una militancia, hay un activismo canábico que lleva muchas décadas peleando por los derechos civiles en relación al consumo adulto responsable, y después por el tema del acceso a medicinas para familias y pacientes que lo necesitaban y que eran refractarios a los tratamientos tradicionales. Bueno, producto de esa lucha y la visibilización del cannabis puesto desde otra perspectiva, ya que desde una perspectiva de salud, la palabra marihuana empezó a abandonar ese lugar si querés, de tabú, de oscuridad, de prejuicio, y el tema empezó a tratarse con cierta objetividad, hablando de la evidencia científica que había de la mejora de los pacientes en relación a los tratamientos, y yo creo que lentamente los medios de comunicación, los formadores de opinión, fueron haciendo lugar en la agenda de información al público del tema del cannabis y fue ganando un protagonismo ese eje. También nosotros todos, en toda Latinoamérica, en el mundo, somos todos contemporáneos de un movimiento que tiene que ver con la revisión de la regulación del cannabis, ¿no? Empezó en Uruguay, Colombia, pero lo que se está viviendo en este momento en Argentina, y las discusiones en torno a nuevas regulaciones y ampliar un poco el tema de los usos y ampliar las patologías y dar diversas formas de acceso, es un fenómeno de escala planetaria. Yo creo que esta discusión no hay país del mundo donde prácticamente no se esté dando. Así que Ojalá se dé en muchos más países latinoamericanos, como mencionas. Por ejemplo, en Bolivia todavía es ilegal, y es un país hermano, pero sí estás hablando de un fenómeno que está pasando alrededor, que es muy interesante, y nosotros formamos parte de esta evolución, como tú dices, estamos hablando sin miedo del cannabis. Tú eres presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. ¿Cuáles son tus principales responsabilidades como presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, Pablo? bueno, mi principal responsabilidad es de representación institucional. Básicamente nosotros venimos haciendo un trabajo de, de mucha interrelación a nivel gubernamental, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Salud, en función de visibilizar una agenda de desarrollo económico que para nosotros el cannabis le estaba proponiendo al mundo y que para Argentina era una oportunidad. Al momento de la creación de la Cámara, como te decía anteriormente, producto del trabajo, de esa militancia y demás, había una cosa como muy instalada respecto de el cannabis dentro de una agenda de derechos, pero no no el cannabis como un fenómeno o como una posibilidad de desarrollo económico para nuestro país. Y esa un poco fue la bandera que tomó la Cámara, ese fue el interés nuestro de articularnos como un espacio de representación colectiva para poder visibilizar en una agenda de discusión de políticas públicas el tema, y bueno, y así y eso fue lo que hicimos. Apenas hubo un cambio de gobierno acá y hubo cierta oxigenación respecto de la mirada que había respecto del tema del cannabis. Nosotros rápidamente mandamos algunos papers, nos pusimos a disposición de los funcionarios públicos, del gobierno, para empezar a discutir el tema, y para hablar hace falta dos, porque uno si no monologa y puede hablarle a una pared, pero la verdad que tenemos que reconocer que ese diálogo que nosotros propusimos tuvo del otro lado una contraparte muy dispuesta a escuchar y con una actitud muy proactiva de entender la problemática, ver dónde estaba la oportunidad y ponerse a trabajar en función de eso. Y bueno, todo el año pasado, la verdad que estuvimos trabajando muy de cerca primero en un documento que elaboró el Ministerio de Desarrollo Productivo a raíz de esa propuesta inicial que nosotros mandamos, que fue un policy paper para el desarrollo de la industria del cannabis en Argentina, sobre el que después se edificó toda una propuesta de nueva regulación productiva del cannabis, que fue la que presentó el presidente de la Nación el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso,
y bueno, que fue presentada el 2 de junio en el Consejo Económico y Social y posteriormente enviada al Senado de la Nación, donde la semana pasada ya obtuvo del plenario de comisiones un primer dictamen de mayoría y bueno, y ahora estamos esperando el jueves porque aparentemente ya está en la agenda legislativa y va a ser tratado en el recinto, así que quizás el jueves con un poco de suerte, entiendo yo que con una amplísima y abrumadora mayoría va a obtener la media ascensión acá en el Senado de la Nación para después seguir su curso a la Cámara de Diputados. Esperemos, finalmente Argentina tuvo este dictamen favorable, el proyecto de ley que establece, como tú decías, el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización, comercialización de la planta, del cannabis para uso medicinal e investigación científica. Eh, Háblanos un poquito más de esto. ¿Cómo favorece a la industria del cannabis en Argentina? ¿Cómo favorece a todos los argentinos? Bueno, mira, nosotros en este momento en Argentina tenemos una ley vigente que es la 27350, una ley de investigación y de acceso. Fue pensado desde esa perspectiva. Esa ley tuvo una nueva reglamentación en noviembre del año pasado y en esa reglamentación se creó un mercado legal de cannabis que tiene 3 columnas básicas, que son el derecho al autocultivo individual, para terceros o en red, o solidario, como se lo llama. Después hay una segunda columna que son los laboratorios públicos y privados que van a poder ofrecer especialidades medicinales para diversas patologías, y una tercera columna que eran las farmacias magistrales para tener una puerta de acceso a los consumidores a los fitopreparados. La realidad es que esa norma no era una norma pensada para desarrollar una industria. Entonces, este nuevo marco regulatorio productivo del cannabis, y acá subrayo la palabra productivo, es justamente una ley que viene a complementar la ley de cannabis medicinal en Argentina, y básicamente lo que se crea es una agencia nacional de cannabis, y esa agencia nacional va a otorgar licencias de cultivo, licencias de comercialización, de exportación de cannabis, no solo con fines medicinales, sino también con otros fines o con otros usos, que pueden ser alimentos, bebidas, fitoterápicos, productos de suplementos dietarios, veterinarios y obviamente la transformación de la biomasa del cáñamo en diversos usos de utilización industrial. Y bueno, y un poco lo que se marca es que esa agenda va a estar en principio protagonizada por las pequeñas y medianas empresas, por los emprendedores y por las cooperativas. Y bueno, y a partir si Dios quiere, la sanción de esta ley y la conformación de esta agencia, se va a poder poner en marcha en Argentina una agenda de inversión, de producción, de generación de puestos de trabajo, de exportaciones, de dinamización y diversificación de algunas economías regionales en el medio de esta pandemia y con la necesidad tan imperiosa de poner en marcha nuevamente el aparato productivo nacional y generar puestos de trabajo. Así que un poco esta normativa viene a ser una apuesta en ese sentido. Qué maravilla. Es muy importante lo que nos mencionas, Pablo. Pongámonos en este panorama favorable que estamos esperando todos, toda Latinoamérica, todo el mundo en realidad. ¿Cómo ves Argentina y el cannabis de aquí a unos 10 años? Y hay muchas personas que quieren invertir en cannabis. ¿Qué les dirías a todas estas personas que piensan que el cannabis es el futuro? Está demostrado ya que el cannabis es el futuro para mí. A ver, la semana pasada salió un informe de que en los Estados Unidos la industria del cannabis ya está generando 410.000 empleos formales directos y está camino a convertirse en la industria número 1 en generación de empleo dentro de la economía americana. Y esto, ¿por qué sucede? Y sucede porque el cannabis vino a disruptar todas las categorías de consumo, y entiendo yo que de acá a 10 años todos los consumidores vamos a estar de alguna manera utilizando alguna variedad de cannabis en bebidas, en alimentos, en productos veterinarios, con lo cual hay toda una agenda de innovación
y de desarrollo científico y tecnológico en relación a esta maravillosa planta, que tenemos que mirar con mucha esperanza, y yo creo que para todos los que quieran invertir, lo más importante, más allá del presente, es compartir una visión. Yo creo que si se comparte esta visión, hacia adelante hay todo por ganar. Y lo que diría también es que, si bien hoy todo el mundo está con la locura del oro verde, de plantar, de cultivar, yo creo que la real oportunidad que hay en el mundo del cannabis pasa por la investigación científica, técnica y por la innovación. Creo que las grandes apuestas, las grandes oportunidades están en esa agenda, porque la producción de cannabis para vender flor seca o únicamente en relación a la producción primaria, en el corto o mediano plazo es un mercado global que va a terminar comoditizándose. Y solamente van a poder tener un producto que sea sostenible y consistente en relación a su participación en los mercados globales, si es de la mano de la calidad y la homogeneidad de la producción, y eso viene de la mano de la utilización de tecnología y de modelos de manejo innovadores. Es cierto, nosotros esperamos en algún momento poder ser parte de este crecimiento. Nosotros como Juicy Fields también estamos muy interesados en poder trabajar en Argentina y también, si es posible, contigo, y tener muchas más oportunidades de poder hablar de cannabis y de las nuevas formas de invertir y de hacer negocios. Estamos muy contentos de tenerte, Pablo, y esperamos poder tenerte en otra entrevista, pero esta vez con el panorama totalmente favorable para todo el mundo y el país querido como es Argentina. Bueno, yo te agradezco mucho, y desde ya que estoy a disposición de ustedes para un próximo encuentro, y me entusiasman mucho tus palabras de que estés pensando, Juicy Fields esté pensando en Argentina como una posibilidad de hacer negocios. Creo que realmente lo siento así. Creo que Argentina es un muy buen destino donde radicar inversiones en cannabis, porque vamos a tener una regulación que va a ser una ventaja competitiva. Creo que realmente el proyecto que está en el Congreso de la Nación es un proyecto de vanguardia en términos de la clara voluntad política de avanzar en el tema de la diversidad de usos que plantea la planta, y de la generación de un mercado interno donde desarrollar esos productos. Es muy importante. Así que creo que eso es central, y bueno, esperemos estar. Yo siempre digo lo mismo: la oportunidad está sobre la mesa. Ahora hay que tomar las cosas consistentemente. Es cierto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Y sí, sé que vamos a tener otras reuniones más. Estamos contentos de poder hablar contigo, ver esta visión, el panorama que tiene Argentina para el mundo. El cannabis es el tema que nosotros tocamos en estas charlas. Y bueno, hasta la próxima, queridos e-growers. Esto fue Juicy Talks.